Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Nos encontramos con Claudia cada jueves aquí en FM Mantra para tratar de dilucidar nuestra realidad, la realidad ovni que convive con nosotros. Desde aquí, desde Capilla del Monte, compartiendo con ustedes historias, anécdotas, misterios y en este caso una historia muy especial. Claro que sí, una historia que nos va a llevar en el tiempo hasta la historia de un gran explorador, investigador húngaro nacionalizado argentino. Hablamos de Juan Morix. Y este señor, bueno, tuvo una inquietud ya desde muy joven de conocer el origen de la humanidad. Y junto con este gran hallazgo del que vamos a hablar hoy, también está de alguna manera entrelazada la historia extraterrestre o el mundo paranormal, el mundo alienígena. Y todo esto, bueno, a raíz de un homenaje sentido que le hemos hecho en el 2023, celebrando el centenario del natalicio de Juan Morix, hemos estado investigando y haciendo nuestras propias conexiones, porque sabemos que hay muchos investigadores, muchos documentales y libros escritos sobre Juan Morix y las cuevas de los Tallos, y nosotros hoy les vamos a ofrecer nuestra versión de acuerdo a nuestra investigación. Todo se inicia en 1923 cuando nace Juan Morix en Hungría y allí va desarrollando su vida en una de clase media y llega la Segunda Guerra Mundial. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Hungría y él queda preso por parte de los nazis, pero con una particularidad. Al rato de estar en los campos de concentración se están dando cuenta que las características físicas que poseía Morix correspondían directamente a lo que ellos definían como la raza aria. Al notar esta particularidad, lo sacan del campo de concentración y empiezan a formarlo en todo el conocimiento esotérico que desarrollaba la Ahnenerbe, esa rama esotérica de los oficiales nazis, en búsqueda del origen de la humanidad, en búsqueda de las reliquias de poder, y desde allí, con ese conocimiento, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, viene hacia la Argentina en búsqueda de esa historia, del origen de la humanidad. Y va a venir precisamente Fernando a nuestro país, a la Argentina, va a estar haciendo diversos estudios en Buenos Aires, estudios que lo van a llevar hacia las lenguas perdidas, como el sánscrito, el sumerio, se va a ir adentrando en todo el mundo de la mitología y de la historia antigua para ir conociendo más acerca del origen de la humanidad y, bueno, de alguna manera poder fundamentar su teoría de que en América estaban todas las respuestas. Y entonces él va a ir haciendo diferentes expediciones a medida que va estudiando y se va adentrando en toda la cosmogonía de los pueblos americanos. Estas expediciones también van a estar hacia el norte de nuestro país, también Bolivia, por supuesto Perú, Venezuela, y luego se va a afincar definitivamente en Ecuador, donde va a estar desarrollando la más amplia de sus investigaciones que tienen que ver con las cuevas de los tallos. Y para llegar a la Cueva de los Tallos, primeramente, como comentaba Claudia, se formó en lo que son diferentes lenguas antiguas, el sumerio, y también tomó diversas hipótesis de trabajo, inclusive de argentinos como Florencio Basaldúa en su obra La raza roja, donde se proponía que el origen de la humanidad estaba en América. En ese momento de formación conoce a su ladero, a su fiel compañero, que cual don Sancho Panza con don Quijote aparece en escena, y es Julio Goyen Aguado, nuestro compatriota, nuestro argentino, con el cual tuvo experiencias que rondan entre el contacto extraterrestre y lo paranormal. En 1965, Juan Morix se va a adentrar en la selva ecuatoriana, la selva amazónica, con la cual se comparte también con el territorio brasilero, peruano. En toda esa zona, que es una zona misteriosa que hacia la década de 60 no estaba del todo explorada, bueno, hasta el día de hoy no lo está.
él se va a hacer amigo, va a entrar en confianza con diferentes tribus o comunidades indígenas de esas zonas, ¿no? Hablamos de la cordillera del Cóndor, en esa zona donde va a estar estableciendo contacto con los yuaras, con los jíbaros, y va a establecer un contacto con él muy particular porque les escucha hablar en un dialecto muy particular a los indios, ¿no? A los jíbaros, a los yuaras, y que a él le recuerda su Hungría natal, el antiguo magiar, un húngaro olvidado, un proto-húngaro, podríamos decir. Y entonces él dice, bueno, yo puedo llegar a establecer contacto con ellos hablando porque recuerdo, bueno, recordemos que estaba estudiando también Sumerio. sumerio, todas las lenguas muertas, entre la cual también estaba el magiar. Cuestión de que empieza a hablar con los indios, él en magiar, los indios en su dialecto y se entienden perfectamente. Esto para los indios es algo sorprendente, profético, porque ellos estaban esperando a un elegido de los dioses que iba a llegar, que iba a ser un hombre alto, de tez blanca, de cabellos rubios, de ojos claros, y que iba a traer de alguna manera el mensaje de los dioses, y a ese elegido, a ese que iba a aparecer en la selva, ellos le iban a mostrar grandes secretos. Encuentran en Juan Morix a ese elegido de los dioses. Así es. Y de esa manera pudo tener acceso a un lugar recóndito dentro de la selva ecuatoriana, donde ningún hombre blanco había llegado porque estaba justamente custodiado por ellos en la superficie. Después veremos que en el interior aparecen otras entidades, pero en la superficie, en la selva ecuatoriana, los shuaras eran los encargados de custodiar la entrada a ese mundo intraterreno, ese lugar donde Juan Morix iba a encontrar respuestas. Una de ellas que le dio la punta del ovillo de su teoría, es decir, le indicó que iba por buen camino, es cuando al bajar a las cuevas empieza a encontrarse primero con un ruido ensordecedor que no entendía qué era, luego acostumbrando su visión a la poca luz. Nos tenemos que situar que estamos en el año 65, sin instrumentos de trekking, ni con elementos de campamentismo como los actuales, ¿no? Que pueden ser linternas LED. Solamente era un andamio con algunas sogas y unas linternas a combustible. Bueno, allí encuentra en el interior de la cueva lo que se llama el tallo, de ahí el nombre de estas cuevas. Un pájaro muy particular que habita en el interior de las cuevas, que prácticamente es ciego y su visión, su forma de desplazarse es a través de recibir en los pelos que están alrededor de su pico las ondas rebotadas contra las paredes cuando emiten su grito. Resultó ser que era el mismo pájaro ya extinto en Europa que estaba en su escudo nobiliario de la familia Moris Opos. A partir de allí, él entiende que es un mensaje de este conocimiento encriptado para continuar en esta senda de la búsqueda y encontrarse con cosas realmente extraordinarias. Extraordinarias que ahora vamos a compartir, pero bueno, quiero volver sobre los pájaros, ¿no? Uh Ya que -huh. los nombraste, los tallos. Para los que han hecho expediciones a las cuevas de los tallos, nosotros no hemos podido todavía hacerlo, porque tenemos mucha ilusión en bajar hasta allí. El ruido es ensordecedor de estos animalitos. Muchos dicen que los pájaros son una alarma natural para los seres, entre comillas, que habitan las cuevas, como una alarma, ¿no? Cuando un humano va a descender, empiezan ese chirrido estridente y de alguna manera anuncian la presencia del intruso, del humano que desciende. Y bueno, para los indígenas del lugar es un pájaro sagrado, ellos no pueden cazarlo ni comerlo, solo una o dos veces al año en ocasiones especiales, cuando contraen matrimonio o para alguna ceremonia o ritual especial, porque lo consideran el pájaro de los dioses, ¿no? Y la conexión con el mundo subterráneo tiene que ver con ese pajarito, porque en sus incursiones a Venezuela, hablábamos que Morix hizo expediciones por todos lados de América, se encontraba también el mismo pájaro con el nombre de guácharo. Esto ya lo había documentado Humboldt en sus expediciones a finales del siglo XIX, ¿no es cierto?
cuando establece que este pajarito habita subterráneamente en diferentes países de América, con lo cual nos queda a nosotros la deducción que existen túneles subterráneos que interconectan toda América del Sur, ¿no es cierto? Y bueno, este pájaro sobrevive allí en las profundidades y en la oscuridad. Eso es lo que planteaba Morix, todo un mundo intraterreno interconectado. Los países en superficie están conectados bajo tierra por esas cavernas que son de una longitud increíble, porque él planteaba que se podía ir desde la Argentina hasta el Ecuador bajo tierra. Fíjense lo que él proponía. Hablamos de los tallos, uno de los signos que le indicaban que iban por buen camino. Pero otro de los signos muy importante y que ha quedado reflejado en una fotografía histórica ejecutada por Gastón Fernández en una expedición posterior es el famoso Arco de Morix, ese portal que se encuentra a 90 metros de profundidad, tallado en líneas totalmente rectas y pulidas, que sobresale del resto de la formación rocosa, estalactitas y estalagmitas, y que define que posiblemente, de acuerdo a la teoría que proponía Morix, en el interior de esas cuevas había una civilización que él suponía que era prediluviana y que buscó refugio en el interior del mundo. Claro que sí. Y bueno, hablamos de 1965 en esas primeras incursiones donde él va a encontrarse con ese mundo subterráneo y en diferentes visitas donde va a ser guiado por los Shuaras, encuentra la famosa biblioteca metálica, que son láminas de oro, de plata y otros metales, donde según él ve escrita la historia, la verdadera historia de la humanidad, nuestros creadores, las civilizaciones anteriores, prediluvianas, la conexión que hace inclusive con Atlántida, el continente perdido, ve una sala donde hay, él la llama la sala del zoológico, donde hay piezas formidables de oro macizo con animales extintos, ¿no es cierto?, como dragones, aves fénix, unicornios y demás, con lo cual él saca la conclusión de que las cuevas de los tallos habían sido utilizadas como un reservorio de esa cultura prediluviana y que bueno, él hacía la conexión Atlante. Así es como invita a su amigo Julio Goyen Aguado en 1968 a que lo acompañe a las cuevas para mostrarle esos grandes tesoros. Esa epopeya del año 1968 queda registrada en una novela prácticamente más realidad que ficción, Los intraterrenos existen, donde le presenta a Julio Goyen Aguado una sala que lo llama realmente la atención, queda perplejo, es más, se emociona tanto que empieza a llorar porque ve en un estado de latencia, de hibernación, a un ser antropomorfo, podríamos decir, de la composición morfológica de lo que hoy se conoce como un gris, dentro de una cúpula de vidrio y todo recubierto en oro. Eso por un lado. Por otro lado está la sala de los 7 sillones también, que tenía 7 puertas detrás de cada uno de ellos y a su vez esas puertas interconectaban a otros eh, caminos intraterrenos, ¿no? Entonces vemos tecnología en el interior de una cueva a 90 o 100 metros de profundidad, vestigios de una civilización prediluviana, un combo realmente fascinante, de mucha, donde se mezcla mucha necesidad de conocer qué es lo que pasaba allí, ¿no? ¿Qué era lo que había en ese lugar? ¿A quién estaba preservando? Y sobre todo, otro de los misterios, ¿quiénes cuidaban ese lugar? Claro que sí, bueno, los guardianes, ¿no es cierto? Y se habla aquí de diferentes seres, algunos más físicos, entre ellos los Zunki, los que mencionaba Fernando, de baja estatura, que al parecer se escurren por los pasillos, por esos túneles de tantos y tantos kilómetros de profundidad bajo la tierra y que tienen como misión de alguna manera preservar el lugar de la intromisión de los humanos, ¿no? En algunas expediciones posteriores que se han hecho, muchas personas dicen haber visto a estos seres o las pisadas que dejan ellos en sus recorridos.
Recordemos que allí abajo hay muchos lugares con mucha humedad y con agua, hay mucho barro también y todo lo que es el excremento de los mismos pájaros tallos, lo cual hace un ambiente realmente muy especial, ¿no? Donde igualmente se puede respirar y a una temperatura también agradable como para poder sobrevivir, ¿no? Por eso se especula mucho cuando se habla de tallos, dice, no, es una construcción, son cuevas naturales, y para Morix eran, sí, cuevas naturales que habían sido adaptadas artificialmente para sobrevivir al diluvio, ¿no? Frente a la catástrofe de Tal hace unos cual. 12.000 años de antigüedad. Es importante tener en cuenta este concepto de la ausencia total o prácticamente total de luz que hace que, bueno, los otros sentidos que tenemos empiecen a despertarse y ahí uno empieza a tener experiencias paranormales, ¿no? Si bien hay lugares como el altar que estuvo visitando nuestro investigador amigo ya fallecido, Gustavo Fernández, también hay otros lugares que es una oscuridad, de una oscuridad absoluta. Y allí han tenido experiencia algunos investigadores, algunas personas que han bajado a la cueva de los tallos, de la presencia de los taltos. También, estos seres, a diferencia de los zunkis, son altos, a veces son traslúcidos, como si fueran figuras fantasmales, que suelen vestir túnicas blancas, lo cual, bueno, para algún grupo de contactados suelen relacionarlos con la hermandad blanca. Como quiera que sea, estos seres van levitando, ¿no es cierto?, por el lugar, algunos suelen verlos en medio de la absoluta oscuridad y provoca una sensación no de temor, pero más bien de respeto, ¿no? Como que están siendo observados todo el tiempo de lo que hace el humano. Porque recordemos que hasta el día de hoy las expediciones que se realizan a tallos, en algunos casos uno puede quedarse a dormir, a hacer campamento en una zona que se llama la catedral, donde se puede instalar el campamento y, por supuesto, preservando el ambiente natural, ¿no es cierto? Quedarse una o varias noches pernoctando en el lugar. Y en medio de esa experiencia, porque allá abajo siempre es noche, se desarrolla más lo que es la actividad de la glándula pineal, Así lo es. cual permite ver estos eventos de característica paranormal, podríamos decir. Tal cual, es decir, percibir el entorno que nos rodea desde otro lugar, ¿no? No desde la visión, que es a lo mejor el órgano más utilizado por los hombres. A partir de estas expediciones que hablamos, 65, 68, una que también hizo con el encargado de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, que financió un poco la expedición en búsqueda de los famosos libros del Mormón, ¿no? De ese Ángel Moroni, que tenía cierta coincidencia la palabra Moroni con el lugar de Morona Santiago, el entorno donde estaban las cuevas. Total el impacto de todas las expediciones que realizó Juan Morris, que él desarrolló una teoría que convalidaba sus pensamientos acerca del origen americano de los pueblos europeos, plasmado en un ensayo de unas 14 páginas, que es el único material escrito que ha quedado por parte de él. Pero era tanto el interés que tenía que quería conformar una comisión argentino-ecuatoriana, obviamente respaldada por los respectivos gobiernos, para sacar a la luz todos los tesoros que él había encontrado. Obviamente en una transmisión, fíjense, vía satélite a nivel mundial. Se habían contactado creo que con países de Arabia Saudita. Obviamente no lo logró y quedó latente esto de descubrir el tesoro de las cuevas de los tallos. Claro, ese tesoro que él había visto y también su amigo Julio Goyen, otros de la expedición de 1969, no logran llegar hasta el lugar de la biblioteca metálica. Se va a hacer otra expedición ya en el 76, bueno, una expedición mixta anglo-ecuatoriana, es decir, aquí Inglaterra también pone un pie en las cuevas. Dicen muchos que se llevan objetos, que se llevan piezas de oro y de metal. Hay muchas versiones al respecto, pero para Juan Morix y para Julio Goyen Aguado queda más que claro que a la biblioteca metálica no tienen acceso, porque Juan Morix siempre decía que únicamente los iniciados podían tener acceso a ese lugar. Por lo tanto, de alguna manera le va a pedir a su amigo, a Julio Goyen,
que los vaya llevando por diferentes senderos allí abajo a los ingleses, pero que nunca les muestre el sendero verdadero que lleva a la biblioteca. En esa expedición participó un invitado de honor, ¿no? ¿Sí? Fue Neil Armstrong, que muchos consideraron que fue un evento de falsa bandera para toda la atención del periodismo y de la población ecuatoriana esté centrado en él. Esta es una parte de la historia que nosotros la unimos con lo encontrado por los Shuaras y entregado al padre Crespi, allí en Cuenca, donde empiezan a surgir piezas de oro, de plata, que corresponden con culturas que absolutamente tienen nada que ver con América, ¿no? Aparecen elefantes, aparecen pirámides como las egipcias, aparecen figuras de palmeras como las que se encuentran en el desierto. Entonces ahí entendemos que todo ese bagaje de legado arqueológico corresponde a una civilización que podría ser los atlantes, una civilización muy avanzada que hubo o tuvo contacto con alienígenas en la antigüedad. Y este tema de los alienígenas también nosotros lo conectamos, por eso cuando empezamos el programa les decíamos, es nuestra mirada sobre Cueva de los Tallos y nuestra propia ruta investigativa sobre este tema. Tomamos muy en cuenta el testimonio de Bettina Allen. Ella ya dejó este plano, fue discípula de Juan Morix, lo conoció personalmente en Buenos Aires, mientras él hacía sus estudios de lenguas antiguas, y luego lo va a visitar en Ecuador. Él la va a llevar al laberinto de Cueva de los Tallos y le va a mostrar cosas asombrosas allí abajo. Bettina contaba que había una alta tecnología en esas cuevas, cosas que ella no podía terminar de entender ni de explicar, rocas que se movían solo si Juan Morix deslizaba una mano, pantallas holográficas y un montón de cosas que ella describía como rozando la ciencia ficción, ¿no? Y que, bueno, unía todo ese plano del mundo subterráneo, de eventos paranormales, con la presencia alienígena en las cuevas de los Tallos. Estas expresiones artísticas las hemos entregado en la conferencia en el ciclo de conferencias en homenaje a Juan Morix en el año 2023. Ustedes van a poder ver algunas de las fotos de lo que hemos realizado y damos sustento a esta teoría que proponía Morix de que el origen de los pueblos de Oriente estaban en América, pero que tenían su origen a su vez en otra civilización prediluviana, los atlantes, con conexión alienígena. Al menos así lo planteamos y entendemos que puede ser una respuesta a todo el legado que hay en mitos y leyendas de diferentes pueblos de Oriente. Y nos conecta, por supuesto, también con las razas de los gigantes, que vamos a seguir seguramente tocando este tema en otros programas, los gigantes que ya vivían en el continente de Atlántida, que sobrevivieron al diluvio y que también se instalaron en cuevas como las cuevas de los Tallos, porque allí se abre otra puerta de misterio, ¿no? Los huesos de gigantes hallados en distintos territorios de Ecuador y otros lugares del mundo, pero hablaremos también de los gigantes de Loja. Si gustan conocer parte de la historia de este gran universo que es el sistema de Cueva de Tallos, les invito a que nos escriban, así les enviamos los links de las tres conferencias que hemos presentado en el ciclo de homenaje a Juan Morix en el 2023 aquí en Capilla del Monte. Bueno, y se viene un nuevo homenaje, ya los tendremos al tanto hacia el mes de octubre. Vamos a seguir hablando acerca de las cuevas de los Tallos, la conexión Atlante y también una ciudad perdida en la Amazonía brasilera, ¿no? La ciudad perdida de Zeta y toda la expedición que hace Percy Fawcett en el lugar. Así que para el mes de octubre están invitados porque en Capilla del Monte se viene un nuevo homenaje. Mientras tanto, seguimos transitando los caminos del misterio, de la ufología, de lo paranormal, aquí en tu programa Encuentros Cercanos, como todos los jueves. Será hasta la próxima semana. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.